Hola compis, soy Kenite62 y esto es... Memorias de un friki. Sabéis que la memoria es una perra. Una perra. Uno se cree que recuerda las cosas con mucha fidelidad, y yo de hecho me precio de recordar las cosas con bastante fidelidad, y luego resulta que no. Lo que os voy a contar hoy sobre Farsas Wagon está casi todo en mi memoria, en la memoria de mis amigos. En la mía menos bien de lo que pensaba, por lo que he visto cuando he intentado recordar cosas, y no he podido contar con la ayuda de mis amigos. He pedido a ver si me podían echar un cable, pero estaban liados y no me han podido ayudar. Fijaos lo que son las cosas. Ahora veréis, os lo empiezo a contar ahora para que veáis a qué me refiero. Mi amigo Ángel Fernández andaba liado en una empresa dedicada a temas lúdicos, de promoción de juegos y cosas así. La empresa se llamaba Homo Ludens. Y es curioso, porque para mí, en mi memoria estaba que esa empresa sacó una revista que llevaba el mismo nombre de la empresa, Homo Ludens, que es esta revista de aquí. Y también hizo unas jornadas, las jornadas Homo Ludens, que fue la primera vez que nació Farsas Wagon. Todavía no como empresa, sino como 6 amigos que les apeteció hacer algo juntos para esas jornadas, para organizar actividades dentro de las jornadas, y buscamos un nombre y se nos ocurrió el nombre de Farsas Wagon. El carro, o sea, primero fue el carro de la farsa y luego le dimos un toque inglés y le llamamos Farsas Wagon. Y digo que la memoria es una perra traidora porque, como os digo, yo pensaba que todo esto había pasado a la vez. Pero claro, cuando he ido a buscar la revista entre mi archivo de cosas viejas, voy y nada más verla, me encuentro con que lleva publicidad del juego de rol de Fan Hunter. Con lo cual, aquí pasaba algo, porque el juego de rol de Fan Hunter, como os explicaré dentro de un momento, salió bastante después. De hecho, salió cuando yo ya no estaba en Farsas Wagon. Por lo cual, la revista no podía haber sucedido justo con la creación o algo antes de la creación de Farsas Wagon. Como os decía, para aquellas jornadas nos reunimos un grupo de amigos, mi amigo Chema Pamundi, mi amigo Xavi Garriga, mi amigo Jordi Lorita, mi amiga Verónica Ramírez, mi amigo Antonio Catalán y yo mismo. Y decidimos hacer montar un stand en las jornadas. Creamos este nombre, se nos ocurrió este nombre, Farsas Wagon. No recuerdo quién fue la idea, posiblemente de Chema, porque es un nombre típico de los que le vendrían a la cabeza a Chema, pero vete a saber, como estábamos todos poniendo cosas encima del asador y tal, lo mismo fue una cosa conjunta. Me acuerdo que el primer logo, el primer dibujo que representaba, he estado buscándolo y no lo he encontrado. Pues es la primera vez que tengo que grabar un vídeo después de haber grabado el vídeo que grabo normalmente. Porque hasta ahora siempre lo había conseguido arreglar, porque eran alguna tontería, algún fallo tonto, y lo conseguía arreglar sobre la marcha. No he montado la cámara que uso para grabar los vídeos, ni he montado todo el rollo, sino que lo estoy haciendo directamente con el teléfono móvil. ¿Qué mucha gente es capaz de hacer los vídeos de YouTube con esto, pues oye, para un cortecito así que voy a meter, yo también lo hago. Y es que resulta que hoy estaba cenando, había acabado de cenar, estaba así mirando el partido que está dando de España, así como sin prestar mucha atención, mirando así por encima, y de repente, y dándole vueltas todavía al tema del año que fue esto que comentamos de Farsas Wagon, y del inicio, y de repente me he acordado de una cosa. Una de las cosas que hicimos, que no sé todavía si este corte lo voy a meter antes o después de mencionarlo, fue la pelea en la taberna, que es una cosa que ya habíamos hecho para el Club MS en las jornadas aquellas que hicimos, donde ahí fue el renacimiento del club. Bueno, esta vez mi amigo Toñete, que estaba trabajando en Borrás, me hizo el tablero que nosotros teníamos solamente algunas hojas de la revista que habían salido, me lo hizo en grande,
con grosor de cartón, como si fuera un tablero de juego, con las fichas también colocadas encima de piezas de cartón más gordas para que tuvieran una cierta superficie y tal. Y allí me he acordado de que en ese tablero estaba ese primer logo de Farsas que he comentado, el logo de la barca sobre ruedas. Claro, rápidamente me he ido a desempolvarlo del sitio que lo tengo en la estantería. Os lo quería enseñar, pero es un rollo ahora parar esto para volverlo a hacer. Ya no lo enseño. Lo que sí que os pondré por aquí es alguna de las fotos que he hecho del tablero. Y allí está el tablero, y allí están las fichas, y allí está el logo. Y no solo eso, sino que Antonio, Toñete, puso la fecha, y la fecha es diciembre de 1990. O sea que ahí fue cuando nació por primera vez Farsas Wagon, y ese fue su primer logo. Historia viva, chavales, historia viva. ¡Apa! Seguimos con el vídeo. Pero hicimos una pancarta con él. Era una barca con ruedas, era un dibujo antiguo, un dibujo clásico. Una barca con ruedas, con una gente dentro y una vela. Y el rótulo de Farsas Wagon, una pancarta que tuvimos guardada durante bastante tiempo. Pero fijaros lo que son las cosas, porque no consigo recordar exactamente con qué idea inicial montamos esto. Recuerdo que hicimos partidas de paranoia en aquel campeonato que hizo Chema. Recuerdo que yo monté una partida de la pelea en la taberna, que ya os comenté cuando os hablé del Club MS. Y la monté allí con todo el mundo jugando y tal, que tuvo mucho éxito. Creo recordar que incluso montamos un juego del asesino, como el que montamos también en MS, en unas jornadas. Hicimos todo esto, una serie de cosas. La verdad es que nos lo pasamos muy bien, disfrutamos mucho del momento y de compartir con la gente y ver la respuesta de la gente a todo lo que hacíamos. Por eso, cuando pasó la jornada, no sé si el mismo día que acababa o el día siguiente, decidimos quedar un día para hablar. Quedamos en un bar de l'Eixample, que incluso podría señalaros en un mapa. Es mentira, en realidad no podría, pero posiblemente si paso por delante recordaría cuál era. Quedamos en un bar de l'Eixample, nos sentamos ahí y hablamos del tema. Y decidimos que habíamos trabajado bien juntos, que habíamos hecho unas cosas muy chulas y que podríamos intentar hacer algo más. ¿Y por qué no montar una empresa? ¿Por qué no montar algo y tirar de esto? Y así nació Farsas Wagon, el concepto. En las reuniones, antes de encontrar ningún sitio donde ir, nos solíamos reunir en el Velódromo. Un bar que estuvo mucho tiempo en la calle Muntaner, que luego cerró y que ahora ha vuelto a abrir en plan más fino y tal, con tapas y tal. Quedaba muchas veces allí, porque a veces Chema estaba trabajando en Joss & Games, que estaba justo delante, en la esquina de Muntaner con Londres, y nosotros pues quedamos allí como sede para tocar. Allí hicimos muchos planes, pero yo sobre todo tengo que recordar y decir, porque si no lo digo me da algo, una conversación, un día estábamos hablando, de hecho estaba hablando Toñete, y estaba hablando con Verónica. Por entonces ya habíamos diseñado el logo nuevo, que luego os lo pondré por aquí, o lo veréis en alguna de las cosas que os iré enseñando. Pues estaban hablando del logo, de tal, no sé qué, y entonces Toñete le dijo a Vero, pues nada, me pasas una pluma del logo y ya miro de hacer algo y tal. Claro, los demás nos quedamos mirando en plan, sí, claro, una pluma del logo, sí, hombre, sí, claro, una pluma del logo. Nos empezamos a partir la caja porque no habíamos entendido una mierda, porque hablaban lenguaje de diseñadores entre ellos. Esto lo cuento porque durante muchos años ha sido una de las historias recurrentes. Cada vez que hablamos de Farsas Wagon hemos hablado de ese momento muchas veces. Buscando cómo hacer algo, acabamos en Barcelona Activa. Por aquel momento, un vivero de empresas que hacía poquito que había salido, que habían hecho un par de promociones solamente y que era muy poquito conocida. Solo sabíamos eso, que se daban cursillos sobre formación de empresas, ayudaban a la formación de empresas, estaban respaldados por el Ayuntamiento de Barcelona y tenían un sitio donde las empresas podían tener sus oficinas iniciales. Nos presentamos, miramos todo el tema, hicimos todo el papeleo y ahí les gustó nuestro proyecto. Era un proyecto interesante, un proyecto novedoso en aquel momento, una empresa que se quería dedicar a hacer juegos, a promover acciones lúdicas y cosas así. Y nos liamos la manta a la cabeza.
Durante un año estuvimos en Barcelona Activa trabajando, sobre todo Chema y Vero, que eran los que no tenían trabajo, eran los que estaban todo el día y los que hacían los cursillos, porque por hacer los cursillos de creación de empresa pagaban algo cada mes, así que eso lo dejamos para ellos, que eran los que en aquel momento no tenían trabajo. El resto, pues Toñete estaba trabajando en Juegos Borrás, yo estaba trabajando donde siempre, en Mercabarna, el ahorita trabajaba también donde siempre, en Fexandesa, y Xavi Garriba, la verdad es que no me acuerdo, sé que trabajaba, pero ahora mismo no podría decir dónde trabajaba. Total, claro, tuvimos que montar todo un espectacular plan de empresa y tal, y teníamos ahí nuestro despachito, un despachito muy pequeño. Los que trabajábamos, pues yo por ejemplo trabajaba de noche en aquel momento, pues por las tardes, después de comer, me iba para allá, me pasaba unas horas y luego volvía a casa para cenar, echarme un ratillo antes de irme a trabajar otra vez. Y los fines de semana, pues muchas veces los pasábamos allí, intentando hacer cosas, intentando mover proyectos y tal. La idea inicial era diseñar 2 o 3 juegos, intentar mover un poco el tema, contactar con empresas que les pudiera interesar algún tipo de promoción de juegos. A ver, ¿para qué nos vamos a engañar? Como inicio no tuvimos mucho éxito que digamos. Durante aquel primer año, pues se hicieron pocas cosas. Hablamos mucho, pero se hicieron pocas cosas. Una de las cosas que se hizo fue un proyecto que nos pidieron para la revista de físicas, la revista que hacían para final de curso. Hicieron una revista con artículos y tal, y nos pidieron si podíamos hacer un juego para la revista. Hicimos un juego con este tablero, así fotocopiado, encartado y tal, ¿veis? Con nuestro logo, maravilloso logo nuevo de Farsas Wagon, que aquí lo podéis ver. ¿Se ve bien? Creo que sí, ¿no? Y era una especie de, pues una mezcla de trivial y tal. Con unas instrucciones sencillitas, con sus fichas, en cartulina y tal, cartas, el reglamento, vamos, una cosa sencillita pero bastante aparente que tuvo bastante éxito en la gente y les gustó bastante. Dentro de las ideas de proyectos de desarrollo que se desarrollaron en aquel momento, era un momento en que había muchos juegos por correo, que otro día ya os hablaré del tema de juegos por correo en particular, un boom que hubo sobre todo en Barcelona. Y a Jordi Lorita se le ocurrió una idea de hacer una partida de juego por correo de un juego que se tituló Supers, que es este de aquí. Tuvimos la colaboración de Cespiñol para algunos dibujos, como por ejemplo esta bonita contraportada, ¿vale? Esto lo presentamos en las Hispacons, que ya os hablé, el día que os hablé de Terry Pratchett, os hablé de que estábamos allí presentando un juego, que era este, el juego por correo, ¿vale? De esto llevamos 2 partidas, Jordi Lorita llevó una y yo llevé otra, fue una de las cosas que tuvimos con más éxito. Tuvimos bastantes jugadores, no recuerdo en concreto, pero posiblemente entre las 2 partidas, no sé si llegaríamos a 100 jugadores. No cobrábamos mucho el turno al mes, pero la verdad es que fue, o sea, de los pocos ingresos que tuvimos. ¿Y os acordáis de lo que decía de la memoria? Pues oye tú, resulta que cuando me he puesto a buscar este reglamento entre los montones de cosas que tengo por aquí, me he encontrado también esto otro. Y yo ni me acordaba de esto. Resulta que Jordi Lorita también hizo un juego por correo de Blood Bowl, llevando como manager de un equipo de Blood Bowl, porque veis que es edición de Supers, o sea que también es de lo mismo, también es una edición de Farsas Wagon. Yo de este ni me acordaba, o sea que vamos, ni sé de lo que iba, pero vamos, básicamente era eso, llevabas un entrenador de un equipo de Blood Bowl y tenías que ir desarrollando la liga y consiguiendo evolucionar a tu equipo y tal. En Barcelona Activa, después del primer año, los proyectos tenían que evolucionar. Entonces, ya se habían hecho los cursos de creación de empresas, con lo cual se dejaban de hacer esos cursos y evidentemente se dejaba de cobrar por ellos. Y el proyecto, si se quería mantener, tenías que pasar a otro tipo de oficinas que tenías que pagar por ellas. Porque hasta ese momento lo que teníamos era gratuito. Claro, ya os digo, todas las ideas que habíamos tenido, como por ejemplo organizar cenas de asesinato, que ahora muchas veces voy a hablar de ellas, en las que los invitados interpretan personajes y eso es como un juego en rol en vivo, y otras ideas similares, de montar cosas así para restaurantes y cosas así, pues todo eso
no había funcionado, con lo cual no había dineritos. Y claro, si no había dineritos, tener que poner pasta para poder tener una oficina sin que pareciera que la cosa fuera a evolucionar hacia adelante, pues era un poco ridículo. Por todo ello, ya por entonces, por motivos que no vienen al caso, Antonio Catalán ya no estaba en el grupo, y los que teníamos trabajo en aquel momento, que éramos Jordi Lorita y yo, decidimos dar un paso al lado, como el Artur Mas, decidimos dar un paso al lado y dejar que, si los demás podían tirar para adelante en otro sitio y montar cosas, pues que tiraran para adelante. Así, en aquel momento, Farsas Wagon quedó formada por Chema Pamundi, Xavi Garriga y Verónica Ramírez, y posteriormente se incorporó Vicky Miracle. Ellos fueron los que, con la ayuda de Serge Piñol, que durante todo ese año se habían estrechado mucho los lazos con él, y él muchas veces había venido, muchas noches había venido a dibujar a la oficina de Farsas Wagon, y había estado haciendo allí trabajo con nosotros y nos había dado dibujos para Supers. Pues esta colaboración, él por entonces ya había sacado el fanzine de Fan Hunter, y tuvieron la idea de crear un juego de rol sobre Fan Hunter. Y así nació Fan Hunter, el juego de rol épico decadente. Esta es la primera edición que hubo, ¿vale? Con portada a 2 colores y prácticamente fotocopiada, con un montón de ratas, como sus propios autores dijeron hace poco, porque como van a reeditarlo ahora, pues hace poco estuvieron hablando de ello y explicaron el porqué. Os pondré un enlace al vídeo de Vir Televisión en los que hablan de esto y explican un poco todo el tema, cómo fue todo esto. Pues esta fue la primera edición, tuvo un éxito brutal, y después de esta vinieron más ediciones, suplementos, un juego de figuras. Sacó además Invasores, un juego sobre una conspiración de extraterrestres infiltrados en la Tierra, de diversas razas y tal, en la que los jugadores son investigadores que intentan descubrir todo esto. Sacó también el Trivial de Farsas Wagon, un Trivial friki, es como un Trivial cualquiera, pero todas las preguntas que hay son hiper frikis, de juegos, de cómics, de toda la subcultura. Total, durante algunos años Farsas Wagon, que también llegó incluso a editar libros, se convirtió en una editorial pequeñita, independiente y llevada con mucha fuerza desde casa de Xavi Garriga, desde una de las habitaciones de casa de Xavi Garriga, que era donde estaba la sede de sus oficinas y donde muchas veces quedábamos los colegas a hablar con ellos un rato y a ayudarles un rato y tal. Esta ha sido una pequeña historia de lo que mi memoria me permite recordar de los inicios del todo de Farsas Wagon y de su posterior evolución. Actualmente David Iberia está preparando, con el creador original, Chema Pamundi, con los dibujos de Cés Piñol, una nueva edición de Fan Hunter, el juego de rol épico decadente. Como veis, de una idea loca que salió en un momento de locura, de diversión y de amistad, surgió algo que tuvo cierto impacto en el mundo friki y que va a seguir teniéndolo cuando David Iberia publique todo esto. Por hoy nada más, compis. Nos vemos como siempre el sábado que viene. Ya sabéis, comentad, compartid, difundid y preguntadme lo que queráis. ¡Adiós!